muy satisfecha con el proyecto desarrollado, el cual permite integrar a los estudiantes con habilidades diferentes en todas las actividades realizadas. Noqa kusisqa kanin kay proyectukuna ruwasqankuwan mana ñanpaq hinachu karan kunantaj upipis hawapis wawakuna munayta llank'ashanku llapanku. Me siento contenta porque mis compañeros me apoyan y no me hacen a otro lado.